Por favor, que este programa, que este universo nunca acabe, porque es que la gente luego se ríe de mí porque no para de decir que cumplo sueños, pero es que no para de cumplir sueños aquí. Dios mío. Hoy estoy con Lucía. ¿Cómo estás, Lucía? Muy bien, estoy feliz de estar aquí. También es un sueño, ¿eh? Sí. Sí, este encanto, este David Lynch que nos rodea. Este momento aquí como un poco como apartados del mundo, como fantaseando con cositas y demás, es muy guay. Hoy aviso a la gente que estoy un poco sorda, eso lo tengo que decir, estoy un poco sorda de un oído, entonces si me veis que actúo raro o que de repente hago que no me entero, es que no estoy yo muy centrado hoy. Pero bueno, estoy súper feliz de que estés aquí hoy, Lucía. Vamos a tener una conversación muy potente, espero. No sé cuánto durará este episodio, así que cariños, esperar, o sea, poneros un tecito, poneros cositas, o sea, tomaros el ratito tranquilas porque viene calentito el programa de hoy. Para la gente que pueda no conocerte, eres Lucía. ¿Cómo se pronuncia tu apellido? Pues diría como suena, como está ¿Cómo escrito, suena, pero no? es Ligmaer. Ligmaer, vale, Sí. porque yo diría Ligmaer. Todo el mundo pone una I ahí en Sí, medio, ¿no? pero no existe. Pero no existe, dejaros de inventarosla. Nacida en Buenos Aires, 1977, escritora, periodista y co-creadora de Deforme Semanal, Ideal Total, una fantasía de podcast que seguimos aquí todas. Uno de los podcasts más relevantes de este país desde 2019 que co-creaste junto a Isa Calderón. Sí, eso es. Pues aquí estamos, cariño. Oye, primero que estoy feliz de estar sí, aquí, ¿no? ¿eh? Sí, tenía muchas ganas. Sí. O sea, cuando me escribisteis no me lo podía creer un poco. Porque, Qué guay. Sí, os sigo mucho, me encanta lo que hacéis. Me gusta Joder. mucho poder tener conversaciones largas. Sí, ¿verdad? Creo que es necesario. Sí, porque además hay esta cosa de todo el rato ahora con las redes y demás, como esta cosa como de ser súper, ir al grano, ponerse como muy como eficiente en lo que contamos. Sí. Y a mí me gusta que demos tiempo. Y creo que una de las cosas que estamos consiguiendo también con esto del universo del podcast es poder invitar a la gente aquí como si estuviera sentada en la mesa, como con una charla de amigas, y poder desnudarnos literalmente. Ah, literalmente. Literalmente, Vale. porque Ok, nadie me ahora nos avisó. quitamos todo esto y ya está. Porque es verdad que yo creo que lo que falta muchas veces en este mundo es como que nos sentemos a hablar un ratito con alguien desnuditas, ¿sabes? Me parece fenomenal. Creo que, joder, cambiaría mucho las cosas y dejaríamos como estas dinámicas de conversaciones, de estructuras de mensajes recibidos a través de redes sociales, que a nosotros aquí nos gusta un poco romper. ¿Cómo te sientes tú con todo esto de las redes y demás? Bueno, yo creo que consumo como todo el mundo. Claro. A veces demasiado. Es decir, me doy cuenta como que me meto en Instagram y pueden pasar 2 horas. Sí. Y de repente es como que despiertas y dices, Dios mío, ha pasado mucho tiempo, ¿no? Eso me preocupa un poco. Y sí que es cierto que me quité prácticamente de Twitter. O sea, ahora muy de vez en cuando pongo algo sobre mis libros o sobre un deforme que tenemos, ¿sabes? Lo uso básicamente para... Promo. Sí. Y no tengo más. O sea, no consumo... no consumo TikTok, no... Sí que me doy cuenta que cada vez todo es más corto, ¿no? O sea, es un poco de señora mayor lo que estoy diciendo, pero no, es verdad pero es real. que cada vez la información nos llega de manera más corta y son más eslóganes en relación a todo. Hay cosas absolutamente fascinantes. Me parece que claramente la gente que diseña estos algoritmos, me encantaría ver un documental de cómo se diseñan, ¿sabes? Sí. De saber por qué esta mañana estaba viendo cómo se hace una tortilla japonesa, ¿sabes? Cosas así, y por qué me mandan reels sobre el cortisol que me aparecen, ¿no? ¿Sabes? Todas estas cosas me fascinan, pero claro, si abrimos un poco el foco y vemos cómo afectan a lo que decidimos, a lo que consumimos y a lo que pensamos, pues es mucho más relevante, claro, ¿sabes? Que mi propia experiencia. Efectivamente. Aparte, además hay un punto de ¿por qué tenemos que gestionar tantísima información? Quizá no necesitamos tanta información. A mí me encantan también los postres japoneses y me salen todo el rato las tartitas estas que se mueven así mucho. Sí. Pero digo, ¿necesito yo
saber cómo se hace este postre, Ya. me pregunto muchas veces. Pero bueno, Sí. hoy aquí podríamos hablar de postres japoneses, podríamos hablar de millones de cosas porque es una persona listísima y puestísima Anda. en todo. Pero hoy vamos a hablar del odio. Me apetecía como invitarte a hablar del odio, que es un tema bastante a día de hoy. Y lo que hemos planteado es como un poco una revisión de tu libro, Ofendiditos, ¿vale? Que lo tenéis en Anagrama. Un libro un poco premonitorio porque 6 años después de la publicación del libro hay muchas cosas que están pasando a día de hoy que ya estaban apuntadas ahí. Un O poquito, peores. O peores, claro. O sea que es lo eres fuerte. bastante optimista en aquel momento. Y bueno, este ratito un poco como que me parece interesante ver con la perspectiva de 2025 qué es lo que ha pasado desde que escribiste el libro, ¿no? Este libro se publicó en 2019, Sí. ¿no? Pero entiendo que lo empezaste a escribir 2017, 2018, en ese universo de años, ¿no? Sí, a mí Anagrama me planteó que tienes algo de lo que quieras hablar, ¿no? Entonces, a mí me preocupaba mucho en ese momento, que ha ido mucho más allá, cómo nos estaban vendiendo ya que las feministas, las disidentes sexuales, en globo, en conjunto, Sí. somos gente puritana, ¿no? Es decir, que no queremos, que estamos censurando al prójimo, ¿no? Todo lo que ahora se llama lo woke, Sí, básicamente. sí. Y lo veía muy como me interesaba analizar los medios de comunicación, que es a lo que yo me dedico. Y a la que me puse a investigar me daba cuenta de que no se trata solo de que eso se arme, ¿no? Como una manera de a nosotras criminalizarnos, sino que también tiene una estructura monetaria detrás. O sea, que hay mucho dinero, hay mucha pasta puesta para crear ese discurso. Y lo hemos comprobado cuando vemos pues, a Elon Musk comprando Twitter, X o como se llama ahora, cuando vemos que los grandes magnates de las industrias planetarias son los que están gobernando en Estados Unidos, cuando vemos gente que está ahora deportando a estudiantes de Columbia, de Harvard, etc. Y que, por supuesto, se ha popularizado la creencia de que sí, de que las mujeres las mujeres feministas somos una amenaza pública, ¿no? Lo somos, ¿no? Lo somos. Yo diría que sí, ¿no? Pues sí. O sea, yo no soy mujer, pero me meto en el percal de lo queer. Claro. Y creo que hay un punto de decir a esta gente, sí, lo somos. Somos una amenaza para una forma de entender el mundo y de organizarlo que creo que no representa ni respeta los derechos de los demás, ni la libertad de los demás. Y creo que por eso hay tanto miedo, ¿no? Por eso creo que también es como importante el hecho de despertar la mente de la gente o invitar a que la gente lea o que intente ver la tele o cuando lee medios de comunicación intente ver como qué es lo que hay detrás de todo esto, ¿no? Qué es lo que tú estabas comentando, ¿no? Ya las caretas están quitadas, ¿no? Ya Totalmente. Es como tan evidente y tan en tu cara que esto forma parte de una estrategia pensada que cuando se pone tantísimo dinero en querer conseguir que la gente funcione de una determinada forma o tenga una creencia es porque hay un objetivo detrás de ello, ¿no? Es tan simple como eso. Sí, y además que no es casual, evidentemente, que el vocabulario que usa Trump es el que repite Milei y es el que repite aquí Abascal, ¿no? Y es decir, que cuando toman poder, lo primero que hacen es ir contra los cuerpos de las mujeres y de las disidentes sexuales, ¿no? Es decir, el ataque a todo lo trans, a todo lo queer, al derecho a la interrupción del embarazo, ¿sabes? Hijas, son muy básicas. Sí, pero van muy fuertes. Están, pero van muy fuertes. Van muy fuertes. De hecho, en 2017-18, por recordar, porque ahora, claro, como el tiempo pasa y parece que el mundo cambia de una forma tan abismal y que lo aceptamos, Trump acaba de entrar al gobierno de Estados Unidos, que entró en 2017. Vox tenía 0 escaños. Y pasaría de 0 a 24 en 2019. Ciudadanos era una fuerza política determinante. Fuerte, ¿eh? Con 57 escaños en esas mismas elecciones. Elon Musk, que lo mencionábamos ahora, aún no era un personaje tan pop, que es como una persona respetada dentro de que estaba como reinventando el universo de la automoción y de un montón de cosas. Y entró en la televisión pública el concepto de lo
políticamente correcto, que esto me encanta también, que ahora estamos también un poco en esta cosa de que los medios, y por eso creo que como los medios alternativos, los podcasts y determinadas redes, porque ahora ya cada vez se controla todo más, estamos tratando de romper esa idea de vamos a ponernos todas muy buenas, esto no se puede decir, esto así no se dice, esto así no se comenta. ¿Crees que todo esto de lo woke y de esta izquierda, digamos, que a veces dicen que se pone como con muchas normas, ha dado alas también a que esto suceda, que tenemos que perder un poco más la vergüenza a decir, tenednos miedo? Pues mira, no lo había pensado así. Yo creo que sí que es cierto que hay una confusión, ¿no? Entre eso. La corrección política como concepto es una invención de la ultraderecha. Es decir, un periodista va a Berkeley en el año 92, más o menos, y ve que todos los chavales, que cuando él estudiaba en Berkeley, pues no sé, estaba fumando porros y hablando de Jimi Hendrix, y que ahora la chavalada en los 90, que recordemos es el momento de antiglobalización, pues se preocupan de la ecología, de los derechos de las mujeres, de los derechos... Empieza toda la teoría queer a insertarse dentro de la universidad, ¿no? Como pensamiento crítico, porque a veces la gente se olvida también que lo queer tiene un peso importante en la universidad como filosofía. Y como análisis también cultural, y dice, se han vuelto todos políticamente correctos. Y entonces eso a la derecha le fascina, ¿no? Y se replica eso de corrección política, que básicamente es una interpretación de lo que está pasando en la juventud en los 90. Ajá. Y eso lo toma la ultraderecha y la derecha... los conservadores en Estados Unidos, Bush habla de la corrección política y hacen el espejo de censura. Corrección política igual censura. Claro, porque para que la gente nos entienda, ¿qué se refieren cuando hablan de corrección política? ¿Exactamente a qué nos referimos? Corrección política, ellos lo tratan para hablar de que ya hay ciertas cosas que no se pueden decir como antes, ¿no? Y bueno, nosotras argumentamos que... la sociedad evoluciona. Ajá. Es decir, que cómo hablabas tú en los años 80 con respecto, pues yo qué sé, a las migrantes, a tu vecina del quinto, con respecto a la violencia machista, ya no hablamos de la misma manera porque ha habido una evolución, ¿no? Exacto. Y realmente ha habido un progreso con respecto a la manera de considerar básicamente a los demás como no esos otros extraños de los que reírse o que son peligrosos, sino como que es tu vecina del quinto, es tu compañero, es tu amiga que sufre violencia por parte de su pareja, ¿no? Entonces, bueno, de eso trata esa creación del monstruo de la corrección política. Empieza en los 90 y llega hasta hoy. Se reflota hasta hoy. Siempre se reflota cuando hay una idea de que hemos ido demasiado lejos, ¿no? Y siempre me hace mucha gracia porque siempre se usan ejemplos totalmente bizarros, ¿no? Que no hablan de que, por ejemplo, de nuestros podcasts, nos pueden considerar, pues vale, somos unas wokes, ¿no? Exacto. El tuyo y el mío. Sí. Pero si no hablan de que hay un grupo de veganas diciendo que las gallinas han sido violadas, ¿no? Eso es una cosa, eso no tiene ningún tipo de representación en el mundo real en el que nos movemos, ¿no? Tenemos que ser capaces de poder mantener una conversación donde no nos estén acusando a nosotras de censoras. Todo el ¿no? rato. Por dar nuestra opinión social y política sobre lo que nos parece relevante, lo que no, y lo que nos parece que igual ya no tendría que estar formando parte del discurso público. Eso no quiere decir que nosotras censuremos ese discurso público, sino que simplemente hacemos una crítica al sistema. Ni más ni menos. Y que ahí quizá hay un punto también de abrazar la idea de que como ahora ya también formamos parte de ese espacio público y de repente tenemos lugares de cierto poder o de cierta relevancia en los que empezamos a emitir una serie de mensajes, de opiniones y demás, igual que tú, cariño, has opinado toda la puta historia sobre determinados temas, ahora te tendrás que comer
que hay otras opiniones, que no tienen por qué estar de acuerdo con la tuya y que es natural y que es fantástico, ¿no? Que lo que no puede ser es que vivamos en un discurso hegemónico de lo que supuestamente está bien y lo que está mal, ¿no? Que tiene que haber una cierta pues diversidad de opiniones también y naturalizar que no tenemos por qué estar ni siendo queer feministas, podemos estar todas de acuerdo en absolutamente todos los temas y no pasa tampoco nada, ¿no? Bueno, es que hacer política, y cuando hablo de hacer política no quiero decir en el Congreso, quiero decir hacer política, hablar, pasa también por disentir entre nosotras. Y no nos engañemos, decimos que tenemos poder. Poder tiene Pablo Motos. Ya. ¿Sabes? Poder tiene el señor, ¿cómo se llama este? El de los extraterrestres. El de los extraterrestres. Iba a decir Steven Spielberg, no. Pero... el que habla quinto milenio, cuarto milenio. Ah, sí, bueno, vaya cuadro. Poder tiene esa gente. Claro. Sí, y que también están razonando sobre qué contrapoder o qué poder hegemónico usan con sus invitados y con sus comentaristas para hablar de ciertas cosas, ¿no? Para en el momento fue con el COVID, etcétera, y poder tiene Ana Rosa hablando de la ocupación. Sí. Nosotras, pues mira, tenemos unos podcasts estupendos, ¿sabes? Nos van escuchando así, gentecilla, fantástica y maravillosa, claro. Pero poco a poco, yo es que soy muy optimista, entonces voy como creyendo que hay mucho del cambio. Ayer escuchaba a Oliver Lache, que precisamente habla con, no sé en qué programa, creo que era un programa, obviamente de la 2, reflexionando sobre que el cambio pasa mucho por mirar hacia adentro, ¿no? Como que tenemos muchas cosas que gestionar con nosotras mismas y yo sí que creo que muchos cambios internos generan un cambio externo, ¿no? Y que a veces estamos... que sé que a veces suena esto un poco como fantasioso e idealista, ¿no? Pero creo que hay un punto fuerte de eso que sí que está pasando socialmente, que es que nos estamos haciendo muchas preguntas, estamos reflexionando mucho internamente y eso eventualmente no puede tener otra cosa que no un cambio externo bastante fuerte. No, a ver, tienes razón. Igual me he puesto, tú pecas de optimista y yo a veces de pesimista. No es que no... Sí que tenemos un poder en el sentido de que hemos tomado una posición creando nuestras propias plataformas donde hablar y eso a mí me parece valiosísimo. Y que estamos llegando a gente porque evidentemente... Si el mainstream es la televisión, ¿no? Nosotras estamos todas en un espacio donde quien quiere nos ve, nos escucha, nos consume. Sí. Y eso es importante, porque creo que tenemos una voz que es diferente, ¿no? Donde damos espacio al sentir y al pensar de mucha gente que nos acompaña y que piensa como nosotras. Y que a veces pues llegamos y ocupamos espacios que antes no hubiéramos podido tener. Y a la existencia, incluso diría, de las personas, porque yo creo que gran parte, por conectar con lo que estábamos hablando antes de lo que pasa con Trump y con todos estos políticos, es que, claro, como tienen tanta fuerza y están tan presentes en los medios de comunicación, lanzan una serie de discursos y de mensajes que hacen creer que mucha gente, cuando lo escucha, no tiene espacio para existir en el mundo. Por eso cuando nos preguntamos por la tasa de suicidios dentro del colectivo trans, dices... Es que discursivamente no me estáis dejando un espacio para existir en el mundo. ¿Cómo quiero yo participar de este juego de la vida si no me dejáis estar? Por eso el discurso o estos discursos de odio matan directamente, ¿no? Es como... Y sin vergüenza, hay que decirlo. No, sin vergüenza y podemos dar además datos. Es decir, desde que cuando dicen que los discursos son inocuos, es evidentemente, no es cierto cuando pensamos que desde que gobierna la ultraderecha en Italia, la violencia homófoba ha crecido no sé si es un 56, o sea, un porcentaje enorme. Alto, sí. La violencia contra las migrantes, lo mismo. Es decir, la creación de discurso tiene una traslación real a lo que nos pasa socialmente. Sí. Y yo creo que hay cosas que se dicen con mucha impunidad. Con mucha impunidad. Por eso me parecía importante como hablar de 2017 para que la gente en un momento dijera voy a hacer un clic y tratar de trasladarme a ese momento versus ahora, ¿no? Y cómo lo que antes te parecía una barbaridad decirlo, ahora ya, como se dice todos los días, todo el rato, es absolutamente normal y no pasa nada, ¿no? Como que lo hemos como naturalizado. Es tremendo porque es como... Eso que dices exactamente es
como si nos hemos acostumbrado al fascismo. Sí. ¿No? O sea, cuando salió Hazte Oír, ¿no? Sí, y que era un ridículo, que era memes, que era todo absolutamente, pues eso, unas risas. Y mira. Y mira las risas. ¿Sabes cómo cómo sí, nos hemos acostumbrado a cierto discurso de una manera tan evidente, bueno, no sé, tan evidente y tan fuerte. Y ha sido muy paulatino, pero ahora ya está aquí. O sea, ahora ya no podemos no hablar de esto, ¿no? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Pues, claro, yo tengo mis propias teorías, pero yo creo que uno de los problemas fue precisamente, precisamente no entender en su momento lo peligroso que es dar espacio mediático a la ultraderecha. Es decir, también somos un país con una tradición muy compleja. No ha habido una resolución sana con respecto al franquismo. Entonces, en el momento en el que tú puedes ser franquista en este país, en otros países mi familia viene de Argentina, nosotros nos exiliamos, bueno, yo tenía 6 meses, pero mis padres se exiliaron a Barcelona huyendo de la dictadura militar. En Argentina hubo unos juicios contra las juntas militares. Tú no puedes defender, bueno, hasta la asunción de Milei, como mínimo, no podías defender a la dictadura militar públicamente, ¿no? Eras un apestado social, porque ha habido unos juicios donde se ha, ¿no?, en pro de los derechos humanos y un intento de restitución a las víctimas. España tiene un pasado muy complejo, como muchos otros países. Y yo creo que la ultraderecha ha aprovechado eso y aquello que nos parecía, como decíamos antes, bizarro o extraño o memético, ¿no? Sí. Ha llegado a ocupar un poder político en el Congreso de los Diputados. Y habrá que ver, yo no soy politóloga, creo que Pablo Simón estaría estupendo aquí ahora dándonos más datos, pero que realmente hemos tenido un problema para frenarlo desde los medios de comunicación, o lo han tenido aquellos que les daban espacio en su momento, y ahora, claro, tiene una representación política. Lo que creo que hemos llegado hasta aquí por eso, y también porque no tenemos la cultura democrática en este país suficiente como para aislar a la ultraderecha en el Congreso de los Diputados. En un país, yo creo, realmente demócrata, con la ultraderecha no se pacta nada. Aquí se asumió muy fácilmente ciertos pactos, ¿no? Que bueno, no son para tanto. En el fondo es una cosa un poco tal, pero luego a la hora de la verdad, cuando luego gobiernen, no van a hacer nada de lo que... Bueno, y mírate, fíjate, ellos sí que están censurando obras de teatro en los pueblos, en las ciudades donde gobiernan. Sí que toman una supuesta equidistancia entre la violencia de género, ¿no? La violencia machista. Se está hablando de la modificación de la ley del aborto. Evidentemente quieren derogar la ley de memoria histórica, ¿no? Esos son sus pilares. Quieren reinsertar la religión en la educación pública, ¿no? Son cosas muy evidentes. Muy evidentes, muy claras y como muy marcadas con un protocolo como lo del proyecto 2000 no sé cuántos de Trump, ¿no? Al final está todo pensado por gente que tiene las cosas muy claras de lo que quiere hacer. ¿Y qué cosas más locas yo creo que podríamos decir que son las que hemos escuchado, que has escuchado con una total y absoluta impunidad? ¿En España? Sí. Yo la verdad es que, bueno, creo que circula muchísimo con total impunidad la idea de que los migrantes llegan con una paguita. Wow, esto es heavy. Aquí hablamos, de hecho hicimos un programa sobre este tema y decían, ¿qué pagas si yo no estoy reconocido en ningún lugar, con lo cual yo no puedo acceder absolutamente a nada? ¿Qué pagas me van a dar a mí si no estoy reconocida? No estoy reconocida como ser humano en España. A mí eso la criminalización del otro, ¿no? De esta idea de que hay un otro que viene a quitarte el trabajo, a quitarte a las mujeres, ¿sabes? Esta idea del invasor me resulta muy peligrosa. Muy peligrosa. Ya estamos viendo mucha violencia contra, creo que
la policía no tiene realmente un seguimiento. No sé, yo confié en su momento, ahora habría que ver, ¿no? Pero con el asesinato de Samuel, en ese movimiento antifascista, ¿no? Cuando marchábamos en las calles, creo que ese pulso hay que retomarlo realmente. Cada vez tengo más claro que, así como al fascista o al ultraderechista hay que aislarle en las instituciones, con aquella persona sensible a votar algo cercano a la ultraderecha, sí que hay que poder sentarse a hablar. ¿Sabes? Antes no era de esa opinión. Pero realmente lo que nos demuestra socialmente todo es que cuando tú tienes un amigo, o sea, cuando tú estás en una sociedad absolutamente machista y eres un grupo de chicos de 19, 20 años, súper homófobo, y de repente resulta que tu primo, pues mi primo es maricón, ahí hay un cambio, porque le pones cara y ojos a esa persona, ¿no? Cuando tenemos que relacionarnos más entre nosotros, con los vecinos, con tu vecino de arriba, no sé, en el bar. Es decir, hay que intentar salvar esa distancia que están queriendo imponernos de considerar al otro como alguien a quien odiar. Exacto. Ojo, me ha costado llegar hasta aquí. Ya. Y no a ratos, ¿no? Será según el día. Exactamente. Hay días que es como, cariño, y no tengo ganas de explicarme. Mírate un vídeo en YouTube. Bueno, esa es otra. Yo estoy un poquito cansada de hacer pedagogía. Yo a veces... Tengo que vivir una vida que tiene unos determinados años y tengo un tiempo que dedicarle a las cosas. Pues chica, mira, te mando 3 vídeos de YouTube y te los ves. Y te los miras. Y además, ¿de qué fuente autorizada me estás hablando? Claro. ¿Sabes? No es un meme de un pirao que te llega por internet. Evidentemente hay un día que con el taxista con 7 banderas de España pues no te apetece hablar. Exacto. Pues no pasa nada. Y ese día haces huelga. ¿Sabes? Exacto. Ya está. Porque además es que, claro, un poco con lo que estabas diciendo, nos quieren solas, ¿no? Porque si tú estás en tu casa y la mayoría del tiempo nos dedicamos a meternos en estos bucles informativos a través de redes sociales que están controladas con unas determinadas características y dejamos de salir, dejamos de que se apaguen como ha pasado ahora con el apagón y salir a la calle y relacionarnos y hablar y no sé qué y pedirte favores y demás, nos aíslan y nos controlan porque, claro, tu realidad es esa, porque es tu realidad, me refiero. O sea, es lo que tú estás viendo y consumiendo todos los días. Entonces te hacen creer realmente que el mundo es un lugar inhóspito y horrible en el que tenemos que matarnos entre todas, básicamente. Que hay un punto que y también ha salido varias veces aquí en el podcast, como esta idea de la violencia, ¿no? De decir... Pues que tendremos que a lo mejor afilar los cuchillos. Y es verdad que aquí en muchos episodios pasa que terminamos y yo estoy un poco abrazando esta idea de decir, es que también, ¿por qué no ejercer la violencia nosotras, ¿no? Porque se está como asumiendo, y de nuevo, como tomando como algo natural y normal el hecho de la cantidad de violencia que recibimos a nivel discursivo, a nivel físico, a nivel psicológico y demás, ¿no? Y es como, de nuevo, en esta cosa de lo políticamente correcto, no hay que sentarse, hay que hablar, hay que discurrir, hay que intentar como hacer esta política, pero bueno, es que hacer política también es tirarte un ladrillo a la cabeza, ¿no? Fíjate que yo creo que esto que tú estás diciendo de que hay que sentarse, hay que pensar, hay que respirar, no viene de los colectivos y no viene de no viene del activismo, porque el activismo real siempre considera la autodefensa como un derecho. Es decir, no es ejercer una violencia. Sí, como de cero hacían, en plan de yo quiero ejercer violencia contra ti, sino es como, cariño, me tengo que defender, ¿no? Yo tengo que ser capaz de si yo voy a ser objeto de una violencia sexual, de poder intentar defenderme. Y utilizar todos los medios posibles. Tú también tienes que ser capaz. Y creo que eso también se ha criminalizado, ¿no? Es decir, la idea de que somos gente básicamente violenta, que nuestra existencia genera violencia por sí. Pasa mucho con las migrantes, ¿no? Es decir, que su existencia es problemática, ¿no? Y precisamente se elabora ese discurso de vienen a
a pillar nuestro dinero y nuestros trabajos. E incluso también con las mujeres, ¿no? Porque Claro. aquí el programa que hicimos con Iranchu Varela, un besito Iranchu, te quiero muchísimo. Sí, yo también. Ella lo dice y lo defiende y me fascina y me encanta que ella tome ese lugar difícil con un precio fuerte de estar en el mundo desde un lugar de decir, es que si tú me estás violentando, cariño, yo tengo que ponerte un límite. Exactamente. Bueno, y además que es que no... nunca, siempre idealizamos el pasado, ¿no? Cuando ves que hasta la gente más de derechas reivindica a las sufragistas a día de hoy, las sufragistas ponían bombas, envenenaban el agua, se defendían haciendo jiu-jitsu, ¿no? Que eran las sufragitsu. Quiero decir que... Estrategia, cariño, estrategia. Que no sé de qué estamos hablando. Claro. Bastante poco hacemos. Y hace poco escuchaba, y de nuevo lo escucho todo el rato, como esta cosa de que en un podcast lo escuchaba, que sí, que es que la izquierda se ha vuelto como muy, pues eso, de las normas, de decir lo que no se puede hacer y no sé cuántos, y que ahora la derecha es súper punky. Pero eso es una estrategia también mediática. Fíjate, en los 80 se hizo lo mismo en Reino Unido. Uh-huh. De repente se puso de moda ser facha, ¿no? Porque venían pues de una crisis económica, unos años 70 muy duros, ¿no? Y entra Margaret Thatcher desde un lugar que supuestamente pues moderno y de una mujer que nos dice realmente las verdades que no queremos oír o que los demás no quieren oír. Y vimos a muchos rockeros, Eric Clapton y compañía, decir unas racistadas enormes. Yo creo que eso es una construcción, es decir, yo sí creo que hay una división entre izquierda y derecha muy evidente con respecto a la defensa de los derechos humanos a día de hoy. O sea, quien no condene el genocidio en Gaza a día de hoy, ¿en qué mundo estamos, ¿no? Sí creo que si tú quieres recortar la sanidad pública, eso tiene unos efectos que nos afectan a todas. Uh-huh. Lo mismo pasa con la educación pública, uh-huh. ¿no? Deberían ser valores universales, pero hay quien los defiende con mayor éxito y hay quien prefiere hacer negocio con ellos. Uh-huh. Eso es económico, pero también es un discurso político, ¿no? Uh-huh. Quizás lo que pasa es que la estrategia mediática es la que está siendo más complicada. Aquello que parecía muy cool en 2015 o 2014 porque veníamos de unas reivindicaciones en las plazas, en las calles y una crisis económica salvaje que el poder no atendía. Uh-huh. Claro, al llegar a la institución también tiene un proceso de desgaste. Es así. Pero bueno, nosotras estamos en el mundo para poder construir un discurso que yo creo que tenemos que dejar de delegárselo a los políticos. Efectivamente, ahí está. Yo creo que la clave está en dejar de delegárselo a los políticos y también en hablar con los políticos. Aquí hemos tenido, por ejemplo, a Irene Montero uh-huh. o a Ada Colau y precisamente ellas explicaban muy bien cómo es estar fuera de las instituciones y dentro de las instituciones, ¿no? Claro. En el momento en el que entras en las instituciones, como decía Ada Colau, te plantas con que, yo ahora de repente soy alcaldesa, genial, voy a intentar cambiar cosas y me encuentro con que mi calendar de Google está todo absolutamente lleno de eventos, de compromisos, de no sé qué, de millones de cosas y ahí es donde toma una persona conciencia de, amiga, es que esto es un sistema que da igual la persona que esté, le arrastra hacia un lugar que a lo mejor no quieres estar, ¿no? Entonces, como hay que hacer esa revisión sobre las instituciones para que realmente estén a favor de lo que todas queremos que hagan, ¿no? Y que no estén a favor de unos constructos que vienen de lugares muy antiguos y que tienen como unos objetivos muy claros, ¿no? Que es como controlarnos y que haya como ese status quo que nunca se rompa, ¿no? Pero claro, ¿cómo hacemos? O sea, ¿cómo lo hacemos? Yo creo que desde la construcción social popular. Yo, quiero decir, entiendo que la institución debe ser muy dura. Yo jamás entraría en política institucional, pero sí tenemos que ser, como sociedad, ejercer nuestro derecho y nuestro constante trabajo como contrapoder. Es decir, sí que importa cuando nos manifestamos. Sí que importa cuando
ejercemos nuestra voz de manera pública, notoria y con todas y todas las demás. Es decir, no se trata, creo que a veces no se trata de votar cada 4 años, se trata de ejercer un discurso, ¿no? Cada uno lleva su compromiso hacia donde alcanza, pero sí que hay gente que escucha. Y sí que hay gente que se indigna también. Yo veo cuando, ¿no? Pues Sindicato de Manteros, la PA, ¿no? Todas estas organizaciones sociales, ¿no? Que vienen de la sociedad civil, porque la política institucional no alcanza a lo que está pasando con el suelo, con el poder inmobiliario en España, lo de las trabajadoras pues en Zara y, ¿no? y en otros espacios donde son ellas las que han hecho una huelga hasta que finalmente han conseguido otros derechos. Entonces, quizás lo que tenemos que empezar a entender, y hablo, no soy ninguna experta en esto, es que hay muchas maneras de ejercer el contrapoder y que no es únicamente hablar con un político o una política que puedas tener mayor afinidad. No, realmente es crear discurso. Tenemos que crear discurso. Sí. Y tenemos que hablar con la gente, yo creo. Sí. Y como responsabilizarnos también, ¿no? Como esta idea de decir, dejemos de delegar en los demás una responsabilidad que nos compete a cada una de nosotras, organicémonos, tomemos conciencia, de nuevo, desde el lugar desde el que podamos. En este sistema en el que estamos, cada una hasta donde podamos llegar, puede ser en mi bloque pues donde vivo, con mi vecina, con mi familia, con mis amigos, lo que sea, pero como eso, darle la visibilidad de que tiene un valor que a gran escala cambia todo. Aunque nos digan que no, cambia todo absolutamente. Pero por supuesto, es que las victorias que hemos conseguido siempre han sido desde ahí. Sí. Hablo, ¿no? Como entre todas, han sido desde el poder popular. Entonces, no sé, yo creo que a veces tenemos mucha... se instala un nihilismo, del cual yo también formo parte muchas veces, y me puedo reír mucho. Ajá. Pero vivimos en un mundo en el cual estamos constantemente sometidos a mucho mensaje constantemente violento, y tenemos que poder sentarnos y decir, bueno, pues nos vamos a tomar una caña y con las vecinas y hacer las cosas de otra manera. Fíjate, cuando el apagón, yo no estaba en mi barrio, pero estaba en una residencia literaria, pero me contaban que hay unos chicos muy jóvenes que están autogestionando un edificio. Ajá. Y con el apagón, ellos tienen un generador eléctrico propio. Sacaron el generador a la calle, lo pusieron a disposición de la gente que pasaba, les daban algo de comida, agua a la gente. Eso ya genera que en el barrio esa chavalada ya es vista como no esos ocupas violentos, piojosos que dice Ana Rosa. Esa gente hace un bien común por su barrio. Ajá. Y pone a disposición pública lo que tiene. Exacto. Eso cambia las cosas. Cambia las cosas. Y cambia y rompe el marco de conversación que nos proponen todo el rato desde los medios, que está basado pura y duramente en el odio. Claro. ¿Y qué tiene el odio que nos fascina tanto? Bueno, porque odiar es un gusto. O sea, no sé, esto yo qué sé, creo que es una emoción que genera mucha energía. Es muy venenosa, pero genera mucha energía, claro. Es mucho más fácil hacer política desde allí, ¿no? Uh-huh. Siempre hay una relación medio erótica, ¿no? Con el odio. Es decir, cuando odias a alguien, quiere decir que está en tus pensamientos. Uh-huh. La indiferencia en realidad es mucho más fría. Más dura de asumir. En plan, pasa de mí. Por lo menos si me odias, sé que hay un sentimiento muy potente hacia mí. Si te odia, no te olvida. Sí. Si te odia, se obsesiona. Sí, somos unas tóxicas, tío. Yo por eso confío mucho en la venganza. No la venganza como motor vital, pero sí artística. Uh-huh. Y la rabia, me encanta la rabia. Estoy muy... Yo con la... ¿Estás con la rabia? Con la rabia. Es muy iniciadora también la rabia. La rabia es... Siempre, esto me lo dice mi madre, siempre es mucho mejor la rabia que la depresión. Ah, sí. Y tiene toda la razón. Te activa. Sí, te la activa. rabia... No sabes a dónde,
puede ser que termines en la cárcel, pero te activa. La rabia es vital, Sí. la depresión no. No. Ahora, además, con todo este tema de la fascinación por el odio y demás, ha habido toda esta movida con el libro de Luis G. Martín, ¿no? Ah, sí. Del odio y demás, ¿no? Que creo que es como una representación, la conversación que ha abierto ese libro, muy clara del momento actual que estamos viviendo, ¿no? Que por un lado hay como esta fascinación sobre el odio y de dónde nace el odio y demás y tal y cual, y como eso a veces hace que borres cualquier tipo de empatía con la gente que está viva. Sí, sí. Sí, fíjate, yo creo que ahí han pasado cosas muy interesantes. Porque yo creo que el tema tiene que ver, por supuesto, Buah, es un tema muy complejo. Es un tema muy complejo, sí. Muy complejo. O sea, para que la gente que puede no saberlo, este libro, que finalmente creo que se ha retirado y no Sí. se va a publicar. Igual, o sea, tiene igual más derecho adelante, de publicarlo. ¿no? Pero sí. como que han decidido, Anagrama creo que es también, ¿no? Sí, Anagrama no lo va a publicar. No lo va a publicar. Es un libro que habla sobre de dónde nace el odio, de dónde viene el odio de este señor, del bretón que mató a sus hijos. Y es un libro en el que el autor no contó con la opinión o con la versión o con la información por parte de la madre de los niños, ¿no? Sí, la cuestión es que el libro es una reflexión sobre el odio, por lo que yo he podido leer, que sacaron unos extractos, y después es una serie de entrevistas con Bretón. Y que eso, por lo que entiende la judicatura, contradice la condena, ¿no? a Bretón, que implica que él no se puede comunicar nunca más con su exmujer. Claro. Y por supuesto también parece ser, por lo que decía, yo me baso en lo que he leído en la prensa, publicado, claro. No más. Que podría vulnerar la intimidad de los menores, ¿no? Por cómo cuenta, pues intuyo que cuenta el tema de los asesinatos, etcétera, en detalle. Y que se consideró que eso provocaba más dolor a la persona que había quedado viva, que también es víctima de él, que es su exmujer. Entonces, claro, creo que el tema ahí fue no comunicárselo a la exmujer. Porque, claro, si tú te enteras por la prensa, eso es un desastre. Claro. Creo que ahí hubo poca visión. Hablo también, es mi editorial, que sí. Creo que hubo poca visión y luego pasaron muchísimas otras cosas. Mi opinión como escritora es que hacer un perfil sobre un asesino es algo que debería poder hacerse. Pero hay una diferencia entre hacer un perfil y hacer un par de entrevistas. Es decir, el adversario... o hacer una promo de esa persona. Que probablemente fuera inintencionada, Eso seguro, claro. Pero yo he trabajado en no ficción, tengo un libro de no ficción que es Casi nada que ponerte, donde trato la historia del exilio de mi familia y a la vez la historia de una pareja de hombres que son pareja y cómo cómo viven los años 70, 80 y 90 en Argentina. Y es un trabajo muy difícil. Y tú tienes que contar para mí, es mi opinión, cuantas más voces mejor. Porque quedarte solo con una parte de la historia necesariamente te hace parcial y te hace que el cuadro no esté completo. Entonces, yo creo que me parece interesante que esto pueda replantear cómo acometemos la no ficción. Cuando se habla de crímenes, de violencia y de lo que sea. Es decir, yo creo que tiene que ser un trabajo muy exhaustivo. Independientemente de lo que haya pasado, si se publica o no se publica. Ha abierto un debate que ya de por sí es interesante. Para que podamos preguntarnos todas realmente hasta qué punto podemos o no llegar, porque al final también el libro se puede convertir en un artefacto de un narcisista
Sí. para conseguir sus objetivos. Claro, porque mucha gente se pregunta, bueno, pero se hacen true crimes todo el tiempo. Sí, claro, y cuantas más voces haya y cuantos menos, para mí, cuanto menos se focalice en el asesino y más en lo que se genera, porque a veces nos olvidamos de que eso... A mí me parece muy interesante hablar con un asesino, claro que sí, pero también creo que todo tiene que tener cuanto más contexto mejor. Claro. Pero esa es mi opinión. Claro. Entiendo que haya gente que no considere lo mismo y creo que es un debate en el cual no todo está tan claro. Tan claro, sí. Tú eres muy amante del true crime, que además el Absolutamente. true crime es un género que ahora mismo lo está petando, como que hay mucha también espectacularización de esas relaciones con los narcisistas, con los psicópatas y demás, y como ¿de dónde crees que nace esa fascinación por la gente, por entender desde dónde se mueven estas personas? Buah, mira, pues me has abierto un melón que me fascina, porque es que ahora estoy escribiendo sobre eso. Estoy escribiendo una novela que tiene que ver con eso. Me interesa mucho... ¿Sabes que al menos en Estados Unidos, el 80% de los consumidores de true crime son mujeres? Ajá. Creo que no tengo una única respuesta a por qué la fascinación, pero sí que creo que hay una vuelta de tuerca al relato gótico del horror que todas y todos conocemos, de la idea esta de mujer encerrada en un castillo, ¿no? Por un monstruo. Hay una fascinación con la idea del monstruo. Esa fascinación la estamos deconstruyendo poco a poco, ¿no? Porque a mí me importan un carajo los asesinos en serie. O sea, Manson y compañía, ellos no me interesan. Creo que ha habido siempre mucha creación de ese perfil de antihéroe demoníaco en el asesino en serie, que a mí me parece una continuación de lo que ya conocemos. Pero sí me interesa la mirada femenina de quien no puede parar de ver esos true crimes. O sea, ¿qué te pasa ahí? ¿Qué te pasa ahí? ¿Qué estás transitando o exorcizando a través de ver ese tipo de cosas, ¿no? Sí, porque a veces hay mujeres, hablas con mujeres y algunas te dicen, es que quiero saber cómo defenderme, ¿no? Quiero poder ver venir, y muchas veces es cualquier hombre. O sea, no hay nada, no hay un perfil. Sí, exacto. Luego también hay gente que lo hace con mucho respeto, como Crims, ¿no? Que tienen un podcast estupendo donde, pues sí, tratan historias. Y luego también creo que España es un país muy especial con eso. Teníamos El Caso, ¿no? ¿no? Ha habido siempre mucha tradición. Un buen suceso ahí, como estamos enganchadas todas. Total. Y la gente... El otro día hablaba con Bea García Guirado, que ha escrito un libro buenísimo sobre la Dalia Negra, que ha salido en Libros del Cao, que creo que es la chica favorita de todos, ¿no? De cómo la gente ha consumido la idea de esta muchacha a la que encontraron descuartizada en los años 40 en Los Ángeles, y ella precisamente lo que hace es desmitificar todo eso, y aún así la gente cuando va a las presentaciones se pregunta, ¿pero cuánta sangre había? Pero no sé, y es que estamos intentando hacer otra cosa. Exacto. ¿Sabes? Sí, es verdad que lo petan. Siempre están arriba en las listas de podcast, de escuchas, de series, de películas, ¿no? Como que esta como fascinación que yo creo que en lo queer muchas veces es como que estos personajes vistos de nuevo desde lo lejos, porque si fuera tu vecina no pensaría lo mismo, hay como esta cosa de un personaje que rompe con todas las reglas de lo establecido, ¿no? Ahora que hablábamos tanto de todo el tema político y de lo normativo, ¿no? De las normas, como que es una persona que rompe con todo lo que hemos entendido que socialmente es aceptable, ¿no? Entonces, bueno, pero es que a mí eso me parece interesantísimo. Claro. Cuando trajiste a Junior Sí, ¿no? Cuando y vinieron así y la pringada, Mm. evidentemente la idea subversiva de la reinterpretación queer de todos los villanos es fabulosa. Es decir, a mí también pasa con Monster, ¿no? También ha habido asesinas, estas mujeres que han matado a toda su familia. Pues estoy convencida de que muchas madres en puerperio pues de repente dirán, pues es mi heroína ahora mismo, ¿sabes? Quiero Claro. meter a mi bebé en el horno, no puedo más. Exacto. Pero a mí eso también me gusta mucho, y creo que a veces poder jugarlo desde un lado más artístico. La solemnidad es muy cansina. Es muy cansina. Yo también, o sea, ahora que hemos hablado mucho de política de manera seria y comprometida, también nos tenemos que poder reír un poco. Y relajar. Sí.
Porque hay veces que te dicen, no, ¿cómo os estáis riendo de esto, no? Que dice Isabel, que es muy graciosa. A mí odio a los niños, ¿no? Déjame. Déjame ¿Sabes? odiar un rato. Déjame odiar un rato. O Si sea, es déjame que odiar un esa rato. parte del Sí, odio, sí. desde el humor, es Sí, divertidísima. sí. Como asumir esta cosa como de bueno, de las luces y de las sombras que todas tenemos, ¿no? Que antes lo estábamos hablando y, por ejemplo, a nosotros en esta temporada nos ha pasado con invitados e invitadas como muy contradictorios los unos con los otros, que nos pueden fascinar por diferentes cosas, ¿no? Y que no tenemos por qué estar de acuerdo en absolutamente todo y que no por ello estás como comulgando con todo lo que una persona dice, ¿no? Es como, no sé, como que es difícil como gestionar el hecho de como que todo tiene que estar como en una línea, ¿no? Y cuando, sobre todo creo que tiene que ver o con el feminismo o con lo queer, hay como una línea de lo que sí y de lo que no. Ya. Pero porque hay mucha identificación, yo creo. O sea, tiene una parte buena que es que la gente se identifica con lo que haces, entonces quiere que tú estés de acuerdo en absolutamente todo con lo que esa persona piensa. Evidentemente yo prefiero entrevistar a gente que me guste lo que hace, Uh-huh. mucho más que alguien que no. Pero también es interesante, como decíamos antes, la idea del disenso, ¿no? Y hay veces que te puedes reír con gente con la que no tienes nada en común. Bueno, no nada en O común. reírte porque esa persona está diciendo algo que tú nunca te permitirías decir. Claro. No sé, creo que quitarle la solemnidad es importante porque también... yo me acuerdo, mira, lo conté en el último podcast, pero una amiga, Ana, a la que le mando un beso, hace muchos años hizo una broma que me parecía tan graciosa y evidentemente es una broma. Sí. Que decía, ay, me encantaría vivir en Corea del Norte porque así me dirían cómo tengo que vestir y qué corte de pelo, porque creo que hay 2 cortes de pelo en Corea del Norte. Evidentemente no está haciendo apología de Corea del Norte, Sí. pero era muy gracioso desde la frivolidad. Y entonces a veces la frivolidad... Tú puedes tener un pensamiento y estar muy comprometida con lo que tú piensas, pero luego ser una frívola del carajo. Y está muy bien, y es muy divertido. Y a mí, yo qué sé, a mí me encanta Capote hablando de sus cisnes y sus amigas ricas. Y me encanta que mi amiga Isabel pues diga odio a los niños en broma, en un directo, ¿sabes? Sí. Porque además hay muchas madres que están ahí que se están muriendo de la risa. Exacto. No le digas a otra persona de lo que se tiene que reír. Uh-huh. Fíjate lo que estoy diciendo, ¿sabes? Madre mía. Porque además esto a mí me gustaba mucho, Joan Rivers, que siempre hablaba de esta idea, ¿no? De como que el humor es como que te da esas pequeñas vacaciones durante unos segundos del horror que a veces es la vida, ¿no? Entonces, como si no nos permitimos reírnos hasta de lo menos aceptable, Sí. a veces es como... Y sobre todo cuando te estás riendo de algo que conecta con sentimientos tuyos como que no te dejas tener, ¿no? Muchas veces, ¿no? Otra cosa ya es este humor ahora de ir contra el de abajo, ¿no? Contra el que está menos, que está peor que tú, ¿no? Que aquí es donde entran todos estos discursos de es que ahora no se puede decir nada, es que ahora no se puede. Si llevas diciéndolo 40 años. Cariño. Llevas riéndote de No tartamudos y... no te callas. Venga, ya, sí, no. El tema, mira, estaba pensando ahora mientras decías eso, que quizás lo que pasa es que el humor es un autorretrato. Uh-huh. Entonces tú verás. ¿De qué te ríes? Y como te estés riendo, a lo mejor tiene que ver tú contigo, verás, cariño. Claro, ¿no? En el fondo, el humor un poco que es contra una misma, ¿no? Pues también es un autorretrato de cómo te ves tú, de con quién te metes, qué te parece ridículo, gracioso y también contra quién vas. Uh-huh. ¿No? Hablamos de ti que de la otra persona, claro. Claro, entonces, pues a esa persona, pues sus cositas tendrá si todo el rato se está teniendo que meter contra las de abajo, ¿no? Sí, es verdad, porque ahora, por ejemplo, hablamos del odio, ¿no? El hate en redes sociales, ¿no? Que el hate, yo no lo igualaría al odio, ¿no? Pero como que se habla mucho del hate en redes sociales y demás. ¿Cómo discernimos entre esta idea de tirar hate o que me caiga hate y el odio, que a mí me parece que el odio es otra cosa, como que tiene como otro calado? Pues mira, yo evidentemente, yo creo que el hate afecta, ¿eh? Es decir, el hate afecta.
Yo tengo gente muy cercana a la que le ha caído, pues eso, mucho hate o mucho... y hay que pensar de dónde viene y quién lo provoca. Ahí está. Eso para empezar. Es decir, creo que hay gente que es que cuando tuitea o señala, tiene a hordas de gente detrás que te pueden provocar, pues, mucho insomnio, estar mal, tener miedo de abrir tus redes, etc. Creo que el odio organizado, o sea, y ahí deriva hacia lo otro. El odio organizado es una cosa muy preocupante y muy seria. Es decir, cuando hay una escritora, Laura Bates, que tiene un libro sobre la manosfera, ¿no? Y cómo está creciendo ahora con la inteligencia artificial, que este es un temón que ya veremos a dónde nos lleva, que ves a todo el tema de los incels organizados. Claro. Eso es un odio. Eso es odio organizado, claro. Eso es odio organizado. Y son terroristas, que tienes gente que va y mata gente. Sí, sí. Entonces, el hate, yo creo que en su menor escala es un no me gusta esto. Sí. Esto me da cringe. Necesito que me escuches y que me veas un poco y con suerte a lo mejor me contestas y ya has hecho mi día porque has escuchado una crítica mía, ¿no? Exactamente. O sea, pero luego también es verdad que cómo diferenciamos un poco entre ese hate y cómo naturalizamos el hecho de poder escuchar críticas, ¿no? Que también el hecho de que estemos tan conectadas y que haya tantas redes y que haya tantos reels, movidas y tal y cual, que salen muchas de las opiniones al público, hace que también haya gente que pueda decir cosas y tú digas, pues mira, no lo había pensado así. Claro, no, si es que lo que tienen las redes es que está todo, o sea, no hay filtro, ¿no? O muy poco. Entonces, en parte, pues, hay gente que viene y te da su opinión. Cuando es constructiva, pues, dices, ay, mira, qué bien que esto exista, ¿no? Cuando es simplemente, pues, no me ha gustado, bueno, pues, chica, yo qué sé, ¿sabes? O no sé. A mí hay veces que me resulta muy extraño cuando hay alguien que viene a decirte algo de manera muy reiterada y pienso, ¿por qué? O sea, ¿qué necesidad? No que no lo haga, lo puede hacer y lo hace, pero yo no sé si o sea, no soy una persona yo que me meta en el Instagram de otra persona Es que es un trabajo eso, ¿sabes? Me resulta curioso, porque es que la psicología de la gente... Bueno, yo creo que habla más de esa persona, ¿no? Como decíamos antes, que de lo que te está diciendo, seguramente, ¿no? Porque si estás obsesionado con un tema muy específico y no paras de repetirlo. Es verdad que también quizá todo esto hace que el pensamiento crítico a veces desaparezca, ¿no? Porque si no somos capaces, que creo que hay mucha gente que se ha posicionado desde ahí, como hay tanto odio y hate en redes y demás, se posicionan y se quedan en una posición muy, muy fija y entonces no aceptamos que entren las críticas, ¿no? Porque, bueno, pues a veces está la avalancha de mierda, que como entre toda esa mierda detectas, pues esto y esto a lo mejor me lo tengo que quedar y reflexionarlo para mejorar yo o cambiar, ¿no? Sí, la verdad es que no sé cómo podemos atacar ese melón de las redes y los comentarios. Yo, por ejemplo, en general me da bastante igual, pero de repente puede haber algo, ¿sabes? Que tocas algo que me toca la fibra y me puede afectar o puedo contestar. ¿Te ha pasado con algo concreto? Sí, me pasó... Mira que yo en general no recibo muy poco... muy poco... Odio, hate o como comentarios así chungos. O incluso poca gente, ¿sabes? Que que tengo bastante suerte en ese sentido. Pero hubo hace un par de podcasts, hace un par de directos que yo hice, pues eso, pues apelé a la expropiación inmobiliaria, ¿no? Estábamos pues hablando de que no puede ser que los ricos tengan tan mal gusto y tengan estos casoplones en la finca y que nosotras estemos, pues nosotras quiero decir todas, ¿no? Yo soy una privilegiada que tengo un piso estupendo, ¿sabes? Mientras me lo mantenga el casero. Pero nada, y claro, pues hicimos un reel que yo decía expropiación, ¿no? Claro. Y de repente empezó, pero un mogollón de gente
bueno, pues no sé, unos comentarios, claro, deben buscar, ¿no? Expropiación o lo que sea. Y me empezaron a hablar que si Cuba, que si los regímenes totalitarios son los que expropian la propiedad privada, que si Venezuela. Y uno dijo, habla con alguien que haya vivido en los años 70 en Argentina. Y ahí te juro que me salió una bestia de dentro. Vamos a hablar de Argentina, cariño. Pensé, no le puse, pero ¿tú me estás tomando el pelo? ¿Tú me estás tomando el pelo? No sé, me salió como una cosa como casi te diría de lo que dicen las horteras de Leona, ¿sabes? Con mi familia. Porque claro, o sea, sé perfectamente de lo que estoy hablando, claro. ¿Sabes? Y yo puedo hacer humor de esto sin ningún problema, ¿sabes? Entonces, no sé, pero me salió algo, te juro, muy una garra ahí. Pero no suelo pensar que es como con los gremlins, ¿sabes? Que si les das agua y comida... Totalmente. Se reproducen. Se reproducen. Pero tampoco tengo yo qué sé. Sí, y de hecho, antes que lo hablábamos como en el tema de la política, yo también lo he observado, que cuando aquí he tenido conversaciones con políticas y políticos que, bueno, pues tienen como un trabajo pues que son más, bueno, que abogan por derechos y demás, no sé cuánto, ¿verdad? Tienen como una dificultad importante a hablar de autocrítica. Sobre todo en público, ¿no? Como que hay una falta de... Y lo viví en este caso, pues vuelvo a poner el ejemplo de Ada y con Irene, como que hay esa dificultad, ¿no? Y yo hay una parte que la puedo entender incluso como estrategia, ¿no? Porque dices, joder, si yo estoy, por ejemplo en el caso de Irene, ¿no? Con las cosas que ella ha desarrollado a nivel político, si ya yo me hago un poquito autocrítica, estoy abriendo la puerta a que me destruyan, ¿no? Entonces hemos como llegado también a ese momento en el que tampoco podemos decir, oye, pues a lo mejor sí, en esto la he cagado, ¿no? Porque como digas eso, parece que todo lo demás que has hecho ya pierde valor y como que se pone en causa, ¿no? Sí, claro, yo no sé... claro, esa gente ha recibido palos por todas partes, ¿no? Siendo mujeres en ese espacio... algún día analizaremos históricamente lo que han vivido. Lo que han vivido. Porque y como dice un autor, y todos habremos estado en contra, ¿sabes? Cuando a mí esto de ir a hacerles scratches a la puerta de las casas es algo que no supero. Pero sí, quizás como tú dices, es una estrategia institucional, ¿no? Porque en el fondo, pues eso, son la institución. Yo sí que valoro muchísimo la autocrítica. Me parece que además en el momento en el que una es capaz de hacerla, todo baja. O sea, todo eso se rebaja. No quiere decir que te arrepientas de lo que has hecho, pero sí que, pues evidentemente hay momentos en los cuales pues hay cosas que no las has hecho lo mejor posible, hay cosas que no las has investigado como deberías, hay cosas que no has tomado buenas decisiones, que no te has portado bien. Por supuesto, y creo que quizás la lupa esté demasiado puesta en nosotras, ¿no? Y que precisamente somos las que más hacemos autocrítica, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Yo como que a veces lo veo desde fuera y digo, es curioso que si es una persona feminista, si es una persona queer, si es una persona disidente, digamos, de lo normativo en medios de comunicación o en política o en lo que sea, es que cualquier cosa que se diga que salga un poco de... o que la hayas cagado, todo tiene muchísima más repercusión que si es un tío random que lo hace todos los días y no pasa nada de repente. Se ha equivocado, pues ya está, ¿no? Es como esta cosa de que si lo hace Pablo Motos, sí, no pasa nada. Pero si lo hace no sé quién, se le vienen encima. Si lo hace Melody, claro. A Cholón, ¿no? ¿Qué hacemos por ejemplo, con Melody? ¿Qué hacemos? ¿Qué piensas tú de esto? La verdad es que yo no seguí... ¿No eres Eurovisiva? No soy Eurovisiva, Ya. aunque la canción... Bueno, esto voy a confesar. España, a ver, confiesa. Voy a confesar que me pasó una cosa. Fui a una fiesta de unos amigos y pusieron... Yo no había escuchado la canción. Te hablo de para San Isidro.
y O sea, decían... a la altura de San Isidro todavía no había escuchado esa Yo diva. escuché una canción, estaban poniéndola todo el rato. Y entonces cada hora teníamos que bailar la canción. Y entonces al principio alguien me dice, ¿qué está sonando? Digo, creo que es Gloria Trevi, me parece. Y ¿sabes? Y yo bailando. Ni idea. Realmente a veces estoy muy fuera, Pero, pero luego he estado fuera una semana ahora y he visto trocitos, ¿ves? Ujú. Otra vez todo muy segmentado Claro, de su de la movida de entrevista folclórica. y de folclórica y tal y Buah, cual. muy fuerte. Pero claro, es que yo creo que la tensión de esta persona ahora mismo, ¿no? Debe estar sobrepasadísima, porque es que todo el mundo pensaba que le iba a ir fenomenal, Claro. ¿no? Yo creo que fíjate que es como. Es curioso el tema de Melody, que a mí me parece que mientras ella ha sido como divertida, se reía de sí misma, era como un meme y tal y cual, y iba a todas las actuaciones, la rueda de prensa, como que todo cool, en el momento en el que ella, de motu propio, ha empezado a expresar su opinión como, pues esto pienso, pues esto estoy de acuerdo, en esto no estoy de acuerdo, de repente ya la gente ya no le ha gustado tanto, ¿no? Bueno, claro, pero es que hay gente que igual la podemos entronizar estéticamente o musicalmente y no escuchar lo que dice sobre Exacto. el mundo. Fíjate que lo que me parece interesante de estas cosas es que abre todo va tan deprisa que algo que pues en el año, no sé, 72, pues lo que dijera Julio Iglesias no importaba nada con respecto Claro. a, ¿no? Sí, a lo social o a la política o demás. Y ahora sí que les exigimos una cierta, pues porque queremos sentirnos bien, Ujú. entonces queremos que la persona a la que estamos cantando toda la semana, pues sea alguien que nos guste. Exacto. Entonces, claro, hay gente que no puede cumplir tus expectativas. Pero, insisto, ese monólogo de folclórica pasivo-agresiva fue muy fuerte. Eso es historia de España ya. Sí, O sea, ya es está, historia ya de está. España. Y yo creo que sí, que también estamos en una era de corregir muchas cosas y en una era de que toca mojarse. Sí, es que es eso. Es que ahora ya te tienes que mojar, o sea, no te puedes callar y asumir tus incongruencias, tus incoherencias y demás, pero te tienes que mojar porque es que si no nos mojamos, a ver, también quién puede, ¿eh? Que eso, no todo el También, mundo puede mojarse a lo mejor. quizás lo que decías antes, ¿no? De que el fascismo ahora es cool para mucha gente, igual lo que nos pasa es que tenemos que poder ser capaces desde, ¿no? Desde otro espectro, poder reírnos y poder reivindicar las cosas con más soltura y que no esta panda de fachas, ¿no? Puedan ir por el mundo siendo los guays del instituto otra vez, ¿no? Porque yo no quiero repetir mi adolescencia. No sé tú. Sinceramente no. No hace falta volver hacia ningún lugar. Porque claro, ahora que se habla también tanto de la cancelación y de la cultura de la cancelación, ¿qué hacemos con Carla Sofía, por ejemplo? Bueno, Carla Sofía es increíble, ¿no? O sea, yo no he visto la película, pero porque me da una pereza increíble. Me da pereza, o sea, no... Me da pereza, no es otra cosa. Pero la he oído hablar y es fuertísima, ¿no? Ella. Bueno, pues existe en el mundo gente que opina muy distinto a tú, ¿no? A ti, que pueden ser pues de derechas y considerarse únicas en el mundo, ¿no? Que quizás la despolitización va más por ahí, ¿no? Por una persona que considera que nada le ha ayudado y que nada le ha... que es única, ¿no? Entonces, pero también la criminalización de Carla Sofía me parece desmedida, ¿no? Sí, a veces... Ahora, los tuits eran fuertes, ¿eh? Vale, claro. Es que como que hay como esta cosa como de la glorificación de personas un poco incorrectas que rompen con Sí. las normas de lo supuestamente políticamente correcto de nuevo. Pero claro, esto pasa mucho en la manosfera que tanto criticamos, ¿no? Cuando luego se reivindican figuras como, yo qué sé, el Chocas o Fran de la Jungla y tal y cual. Y lo criticamos y sin embargo a veces como colectivo en el feminismo puede ser que estemos replicando esas dinámicas de glorificar a personas incorrectas por el hecho de ser queer o ser mujeres. Es que fíjate que
no sé si hubo glorificación de Carla Sofía. Ujú. O sea, en el fondo, quien la sacó del espacio público fue Netflix, Sí. que dijo, Hasta mira, no podemos lidiar con esto en plena promo. Por supuesto, afectó seguramente, ¿no?, a las decisiones, ¿no?, a lo que no ganaron. Pero no creo que haya tenido tanto que ver con los movimientos sociales. O sea, yo al menos no he... Pero ya te digo que yo, como ves, a veces estoy muy fuera de la conversación pública de masas. Es verdad que hay que estar bastante fuera y por eso lo de la ironía, como decías antes, que yo creo que es una cosa como muy de disociarse y del rollo Gen Z, también está como muy presente en estos temas de la cancelación, de te cancelo, pero luego te recupero, pero luego te odio, pero ahora me encantas y no sé qué. O sea, ¿dónde está el límite con la ironía? ¿Tú crees que hay algún límite con esto? Yo creo que dependerá del caso, ¿no? Realmente hay casos muy distintos. Quiero decir, Carla Sofía ahora, ¿no?, ha sido reincorporada, ¿no? O sea, todo ha ido muy rápido. Súper. Que en 6 meses Sí, sí. se ha convertido otra vez en un icono. Creo que estamos en un momento de posmodernidad tan bestia que hay gente que vuelve y hay gente que no. Fíjate que creo que dentro de poco se va a emitir, bueno, se va finalmente un documental que ha hecho un tipo que yo conozco en Estados Unidos sobre Pee Wee Herman. Ujú. ¿Te acuerdas? Era este cómico para niños en Estados Unidos que, seguro que lo has visto, que en los 80 era un dios de la comedia infantil y era muy raro y era muy queer. O sea, era realmente algo muy estrambótico para que los niños entendían perfectamente y lo súper adoraban. Y en el año 80 y pico le pillaron en un cine X y cancelado, pero de por vida. De por vida. Y ahora, han pasado 40 años o algo así. Alguien está contando su historia bien contada. Entonces, quizás estamos en momentos que van más deprisa, quizás para ciertas cosas sí, para ciertas otras no. Claro. Yo creo que ojalá el límite fuera la violencia. Que de la violencia no se pudiera volver. Pero fíjate, hemos visto en Cannes, pues, ¿no? Kevin Spacey. A Kevin Spacey y a... No sé si Johnny Depp ha ido al final, pero vamos que... Eso fue un momento muy aleccionador, ¿eh? Ese juicio también, yo creo que nos falta tiempo para ver lo que ha representado con el tema de las denuncias. Creo que estamos viviendo momentos ya estamos en un retroceso, ¿no? Frente a todo lo que conseguimos hace unos años. Es mi sensación. ¿No? El aborto, el cambio de la legislación en Estados Unidos, Ozempic, ¿no?, como gran movida ahora, ¿no? No era todo el tema de la diversidad y tal. No sé, creo que son tiempos que, como los estamos viviendo, no sé si nos damos cuenta de lo extraños que son. Entonces, pues normal que estemos en nuestras cuevitas viendo omelets japoneses. Si tuvieras que... Porque ya te has puesto en plan un poco oráculo, ¿no? En plan oráculo, si tuviéramos que hablar con el oráculo Littmaer... No, yo cero oráculo. Cero oráculos. No. Pero fue un poco oráculo, ofendiditos. Con lo cual, si estamos un poco en ese universo, ¿qué es lo que te gustaría o qué es lo que... Bueno... ¿Qué es lo que te gustaría versus lo que crees que va a suceder como las próximamente? En plan de la paz mundial. La ¿no? paz mundial, como Melody, en plan de yo, amor, paz, que se acaben todas las guerras. A ver. Ojalá, también te lo digo. Lo que estamos viviendo ya una contraola reaccionaria de enormes proporciones, estamos intentando que Europa resista a eso, porque es el frente ahora mismo contra la ultraderecha mundial, aunque tenemos aquí nuestras propias setas ultraderechistas. Y yo creo que lo que yo deseo es un frente popular, ¿no? Que no nos dividamos. No sé si lo lograremos, pero... y lo que siento que es lo que estamos viviendo es que siento que estamos viviendo un momento en el cual creemos que estamos viviendo todavía en una democracia representativa, cuando en realidad todo eso ya pasó, ¿sabes? O sea, creo que ya
y que estamos, lo que tú has usado varias veces la idea de la disociación. Creo que estamos profundamente disociadas, porque la información es constante, es tan violenta y tan terrible que es la única manera en la cual ahora mismo estamos pudiendo subsistir mínimamente. Pero sí que me gustaría sentir que resistimos frente a todo esto que sin duda está llegando a nuestros medios de comunicación, a nuestros vecinos y a nuestro día a día, ¿no? Entonces, y que la violencia que están sufriendo todas aquellas personas que hay cada vez más vulnerabilidad a esa violencia. Y la paz mundial, como las Mises, ¿no? Sí, yo creo que añadiría que aparte de la resistencia, nos pongamos en la acción. Ah, no, por supuesto. O sea, como que es bonito lo de resistir y demás, pero también creo que es importante como que la gente se vea accionando, no solamente resistiendo, sino pudiendo accionar desde una toma de conciencia. No, cuando hablo de resistencia política, lo hablo desde la acción. Sí. O sea, viene una ola y hay que plantarse muy fuertes. Por supuesto, para mí eso implica ciertas cosas básicas, derogación de la ley Mordaza, que por cierto sigue aquí, y de la ley de extranjería. O sea, son dos cosas que me parecen fundamentales. Que las personas que viven en este país y pagan sus impuestos tengan derecho a votar, y otro que yo nos cantaría, ¿sabes? Todo, que no haya personas ilegales, creo que no se puede defender. Cuando la gente está ahora defendiendo el proyecto europeo, ¿cuánta gente se está muriendo en el Mediterráneo? ¿Sabes? Ese debería ser el proyecto europeo. Entonces, la resistencia desde la acción, lo que tú dices. Pues nada, yo brindo por esto. Yo también. No brindábamos esta temporada, pero mira. Pues chica. Gracias por venir, Carolina. Gracias a vosotros.